Había sido criada en una de esas familias que viven completamente aisladas. Esas familias no saben nada de los acontecimientos políticos, aunque se discutan en la mesa, ya que los cambios en el gobierno se producen a una distancia tal que se discuten como se habla de un hecho histórico, como el exilio de Napoleón. Las costumbres se modifican con el tiempo, las modas cambian, pero tales variaciones no se toman en cuenta en el apacible círculo familiar donde los usos tradicionales prevalecen año tras año. Y si algún episodio escandaloso ocurre en el vecindario, la historia deshonrosa muere de manera natural al llegar al umbral de la casa. El padre y la madre pueden quizá intercambiar unas pocas palabras sobre el asunto cuando están solos alguna noche, pero hablan en voz baja, pues incluso las paredes tienen oídos. El padre dice con voz contenida: ¿Has oído de ese terrible asunto en la familia Rivoal? Y la madre responde: ¿Quién lo habría imaginado? Es terrible. Los niños no sospechan nada y llegan a su vez a la edad del discernimiento con los ojos y la mente vendados, ignorantes del lado real de la vida, sin saber que la gente no piensa como habla y no habla como actúa, o conscientes de que deberían vivir en guerra, o al menos en un estado de paz armada con el resto de la humanidad, sin sospechar el hecho de que los pobres siempre son engañados, los sinceros son objeto de burla, los buenos maltratados. Algunos siguen hasta el día de su muerte en esta honradez y lealtad ciega y honor, tan puros de mente que nada puede abrir sus ojos. Otros, desilusionados pero sin comprender plenamente, cometen errores, se sienten consternados y se desesperan, creyéndose juguetes de un cruel destino, las miserables víctimas de circunstancias adversas y hombres excepcionalmente malvados. Los Savignol casaron a su hija Berta a los 18 años. Se casó con un joven parisino llamado George Baron, que tenía negocios en la bolsa. Era apuesto, bien educado y aparentemente todo lo que se podía desear. Pero en el fondo de su corazón despreciaba un poco a sus anticuados suegros, a quienes mencionaba entre sus íntimos como mis queridos viejos fósiles. Pertenecía a una buena familia y la chica era rica. Se establecieron en París. Ella permaneció en completa ignorancia de la gran ciudad, de su lado social, sus placeres y sus costumbres, al igual que permaneció ignorante también de la vida, su perfidia y sus misterios. Dedicada a su casa, apenas conocía nada más allá de su propia calle, y cuando se aventuraba a otra parte de París le parecía haber realizado un largo y arduo viaje a alguna ciudad desconocida e inexplorada. Entonces le decía a su marido por la noche: «Hoy he recorrido los bulevares». 2 o 3 veces al año su esposo la llevaba al teatro. Estos eran eventos cuyo recuerdo nunca se desvanecía, proporcionaban temas de conversación por mucho tiempo después. A veces 3 meses después, de repente estallaba en carcajadas y exclamaba: «¿Recuerdas a ese actor disfrazado de general que cacareaba como un gallo?». Sus amistades se reducían a 2 familias emparentadas con la suya. Hablaba de ellos como los Martinet y los Michelin. Su esposo vivía como le placía, regresando a casa cuando le convenía. A veces regresaba hasta el amanecer, alegando asuntos de trabajo, pero sin molestarse demasiado en justificarse, bien consciente de que jamás entraría sospecha alguna en el alma ingenua de su esposa. Pero una mañana recibió una carta anónima. Quedó atónita. Era demasiado ingenua para entender la infamia de la información anónima y para despreciar la carta, cuyo autor se declaraba inspirado por el interés en su felicidad, el odio al mal y el amor a la verdad. Esta misiva le informaba que su esposo había tenido durante los últimos 2 años una amante, una joven viuda llamada Madame Rosset, con quien pasaba todas las noches. Berta no sabía ni cómo disimular su dolor ni cómo espiar a su esposo. Cuando él llegó a casa para almorzar, le lanzó la carta, estalló en llanto y huyó a su habitación. Él tuvo tiempo para entender la situación y preparar su respuesta. Llamó a la puerta de su esposa. Ella la abrió de inmediato, pero no se atrevió a mirarlo. Él sonrió, se sentó, la atrajo a sus rodillas y en tono de ligera burla comenzó: «Querida, en realidad tengo una amiga llamada Madame Rosset, a quien conozco desde hace 10 años y la mantengo en alto estima. Puedo agregar que conozco a muchas más personas cuyos nombres nunca te he mencionado, ya que no te interesa la sociedad, ni las nuevas amistades, ni los eventos de ningún tipo. Pero, para acallar tales viles acusaciones como esta, quiero que después del almuerzo vayamos juntos a visitar a esta señora, que estoy seguro pronto será también tu amiga». Ella abrazó cálidamente a su marido y, movida por ese espíritu femenino de curiosidad que no se aplaca una vez despertado, consintió en ir a ver a esta viuda desconocida, de la que estaba, a pesar de todo, un poco celosa.
Instintivamente comprendió que conocer un peligro es estar ya armado contra él. Entró en un pequeño apartamento decorado con buen gusto en el cuarto piso de una atractiva casa. Después de esperar 5 minutos en una sala de estar algo oscura por sus múltiples cortinas y tapices, se abrió una puerta y apareció una mujer joven, de cabello muy oscuro, baja y algo regordeta, sorprendida y sonriente. George las presentó. Mi esposa, Madame Julie Rosset. La joven viuda soltó un grito medio ahogado de asombro y alegría, y corrió hacia adelante con las manos extendidas. No había esperado, dijo, tener este placer sabiendo que Madame Baron nunca veía a nadie, pero estaba encantada de conocerla. Era tan aficionada a George que había estado muy ansiosa por conocer a su joven esposa y hacerse amiga de ella también. Al final de un mes, las dos nuevas amigas eran inseparables. Se veían todos los días, a veces 2 veces al día, y cenaban juntas cada noche, a veces en una casa, a veces en la otra. George ya no abandonaba su hogar, ya no hablaba de asuntos urgentes. Adoraba su propio hogar, decía. Cuando después de un tiempo, una habitación en la casa donde vivía Madame Rosset quedó vacante, Madame Baron se apresuró a tomarlo, para estar cerca de su amiga y pasar aún más tiempo con ella que antes. Y durante 2 años enteros, su amistad fue gloriosa. Una amistad de corazón y mente, absoluta, tierna, devota. Berta apenas podía hablar sin mencionar el nombre de Julie. Para ella, Madame Rosset representaba la perfección. Era completamente feliz, tranquila y contenta. Pero Madame Rosset cayó enferma. Berta apenas se apartaba de su lado. Pasaba sus noches con ella, desconsolada por el dolor. Incluso su esposo parecía inconsolable. Una mañana el médico, después de dejar el lecho de la enferma, llevó a George y a su esposa a un lado y les dijo que consideraba la condición de Julie muy grave. Tan pronto como se fue, los afligidos esposo y esposa se sentaron uno frente al otro y se dejaron llevar por las lágrimas. Esa noche los dos velaron junto al paciente. Berta besaba tiernamente a su amiga de vez en cuando, mientras George permanecía al pie de la cama, con los ojos fijos en el rostro de la enferma. Al día siguiente ella estaba peor, pero hacia la tarde declaró que se sentía mejor e insistió en que sus amigos volvieran a su propia habitación para la cena. Estaban sentados tristemente en el comedor, apenas intentando comer, cuando la criada le dio a George una nota. Él la abrió, palideció como la muerte, y levantándose de la mesa, le dijo a su esposa con voz contenida: «Espérame, debo dejarte un momento. Regresaré en 10 minutos, no te vayas por ningún motivo». Y se apresuró a su habitación para tomar su sombrero. Berta lo esperó presa de una nueva ansiedad. Pero dócil en todo, no volvería con su amiga hasta que él regresara. Finalmente, como no reaparecía, se le ocurrió visitar su habitación y ver si se había llevado los guantes. Esto mostraría si tenía una visita que hacer o no. Los vio de un vistazo. Junto a ellos yacía un papel arrugado, evidentemente arrojado con prisa. Lo reconoció de inmediato como la nota que George había recibido. Y una ardiente tentación, la primera que jamás la había asaltado, la instó a leerlo y descubrir la causa de la partida abrupta de su esposo. Su conciencia rebelde protestó, pero una curiosidad devoradora y temerosa prevaleció. Cogió el papel, lo alisó, reconoció la escritura temblorosa a lápiz como la de Julie y leyó: «Ven solo y bésame, mi pobre querido. Estoy muriendo». Al principio no entendió. La idea de la muerte de Julie era su pensamiento más importante, pero de repente el verdadero significado de lo que leía estalló de un golpe en su mente. Esta nota escrita a lápiz arrojó una luz lúgubre sobre toda su existencia, reveló toda la cruel verdad, toda la traición e infamia de la cual había sido víctima. Comprendió los largos años de engaño, la forma en que la habían manipulado. Los veía de nuevo, sentados lado a lado en la noche, leyendo a la luz de la lámpara del mismo libro, mirándose al final de cada página. Y su pobre, indignado, sufriente, sangrante corazón fue lanzado a las profundidades de una desesperación sin límites. Se acercaron pasos. Huyó y se encerró en su propia habitación. En ese momento su esposo la llamó. «Ven rápido, Madame Rosset está muriendo». Berta apareció en su puerta y con labios temblorosos respondió: «Vuelve a ella solo. No me necesita». Él la miró lentamente, aturdido por el dolor, y repitió: «Debemos ir de inmediato. Te digo que está muriendo». Berta respondió: «Preferirías que fuera yo».
Entonces finalmente comprendió y regresó solo al lado de la mujer moribunda. La lloró abiertamente, descaradamente, indiferente al dolor de la esposa que ya no le hablaba, que ya no lo miraba, que pasaba su vida en soledad, rodeada de asco, de ira indignada, rezando día y noche a Dios. Sin embargo, todavía vivían en la misma casa y se sentaban uno frente al otro en la mesa, en silencio y desesperación. Gradualmente su dolor se volvió menos agudo, pero ella no lo perdonó. Y así continuaron sus vidas, duras y amargas para ambos. Durante todo un año permanecieron como completos extraños el uno al otro, como si nunca se hubieran conocido. Berta casi perdió la razón. Finalmente una mañana salió muy temprano y regresó alrededor de las 8 en punto, llevando en sus manos un enorme ramo de rosas blancas. Y envió un mensaje a su esposo de que quería hablar con él. Él vino ansioso e inquieto. «Vamos a salir juntos», dijo ella. «Por favor, lleva estas flores, son demasiado pesadas para mí». Un carruaje los llevó a la puerta del cementerio, donde descendieron. Entonces, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo a George: «Llévame a su tumba». Él tembló y no pudo entender el motivo, pero guió el camino, todavía llevando las flores. Finalmente se detuvo ante una losa de mármol blanco, a la que señaló sin decir palabra. Ella tomó el ramo de él y, arrodillándose, lo colocó sobre la tumba. Luego ofreció una oración silenciosa y sentida. Detrás de ella estaba su esposo, abrumado por los recuerdos del pasado. Ella se levantó y le extendió las manos. «Si lo deseas, seremos amigos», dijo. El fin.